Doctora Leda Castelo, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por venir, muchas Gracias gracias por la por venir. invitación. No, nos llamó la atención un flyer que vimos por ahí de la Asociación de Medicina Respiratoria. Respiratoria, porque claro, ahora viene el invierno y viene la vacuna de la gripe, ¿no? Entonces, el año pasado no había vacuna de COVID, hoy está la vacuna del COVID y está la vacuna de la gripe hace mucho tiempo. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué hago, no? ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? Si me la di, no me la di, ¿cómo me tengo que manejar? Imagino que usted tiene muchas preguntas en el consultorio sobre ese tipo de cosas y bueno, queríamos que nos contara un poquito sobre eso. Bien, bueno, sí, como vos decís, Marcelo, el tema de las vacunas es una de las consultas más frecuentes últimamente, sobre todo desde que empezó la vacuna contra el COVID. Y la duda de los pacientes, una de las tantas dudas de los pacientes, que bueno, ¿qué hago? ¿Me vacuno primero contra el COVID? ¿Espero la gripe? Bueno, cuando recién empezó la campaña de vacunación en enero, por ahí no había tantas dudas porque todavía faltaban unos meses para la campaña de vacunación antigripal que normalmente empieza fin de marzo, principios de abril. Entonces, de todas esas dudas que empiezan a surgir, la Asociación de Medicina Respiratoria sacó un comunicado con ciertas pautas, como por ejemplo, bueno, todos aquellos pacientes que tienen indicación de vacuna para el COVID, que tienen sus factores de riesgo y tienen indicación, que están anotados y que se tienen que vacunar, que este año se prioriza la vacuna para el COVID. Como todavía no ha empezado la vacunación masiva del antigripal. Entonces, primera recomendación, priorizar la vacuna del COVID. Hay algunos pacientes que por grupo etario, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, no en el resto de las provincias del país, pero en provincia de Buenos Aires hay pacientes que por grupo etario, por factores de riesgo, ya han recibido las 2 dosis del COVID. Entonces, claro, en aquellos que ya tienen las 2 dosis, que tienen esquema, digamos, completo para este año del COVID, dejando pasar 15 días de la última dosis, ya están en condiciones de recibir la antigripal y la antineumocócica, que ya también vamos a hacer una referencia chiquitita a la del neumococo. Aquellos pacientes que recibieron la primera dosis de la del COVID, les decimos que reciban la segunda, esperen 15 días para recién vacunar contra la gripe. Aquellas personas que están anotadas, que son grupo de riesgo, pero que son de edad más jóvenes, como todavía la campaña de vacuna de la gripe no ha empezado, la recomendación es en principio esperar vacunarse para el COVID. Y ahora tenemos el otro escenario que supongamos que empiece la vacunación de la gripe y todavía no hayan sido llamados para el COVID. En ese caso, digamos, los que no han sido llamados para el COVID y que tienen indicación pero son menores de edad, ¿sí? Vacunarse para la gripe, y si se vacunaron para la gripe y los llaman para el COVID, dejar pasar también 15 días. Con la antineumocócica no necesariamente se la tienen que poner en esta época del año. Es decir, la del neumococo la pueden recibir en otra época del año. Lo que siempre coincide, o tratamos que coincida, es que cuando a los pacientes los vacunamos para la gripe, reciban ya la primera dosis de la antineumocócica. Entonces, por eso, en general, la mayoría de los pacientes para la antineumocócica están vacunados el mismo día de la vacuna antigripal. ¿A quién se le da esta vacuna neumocócica? Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para neumonías graves por neumococo. Por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, pero severos, ¿sí? No los leves. O sea, a ver, la antineumocócica no está dentro del calendario obligatorio, ¿sí? Sí está en calendario oficial, pero no obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que enfocamos a los grupos de riesgo. Asmáticos severos, no un asma leve. Enfermedades respiratorias que están relacionadas con fibrosis pulmonar, fibrosis quística, bronquiectasias, pacientes con trasplante renal, embarazadas, menores de 2 años, ¿sí? Mayores de 65, trasplantados en general, insuficiencia cardíaca grave o severa, insuficiencia renal crónica con o sin diálisis. Entonces, ese es el grupo de riesgo grande para la antineumocócica. También vale aclarar que muchas veces los pacientes dicen, me vengo a que me ordenen la vacuna para la neumonía. Y ahí lo que les aclaramos es que hay muchos gérmenes, muchas bacterias que provocan neumonía. Y esta vacuna,
actúa contra un grupo que son gérmenes muy patógenos, muy agresivos, que es un grupo de los neumococos, ¿sí? Entonces, la antineumocócica actúa contra un grupo de las bacterias y gérmenes que producen neumonía, pero no es que me pongo la antineumocócica y estoy cubierta para todas las neumonías. Lo que sí se ha visto en este año que pasó, que las tasas de neumonías aumentaron, pero en base a que se provocaron neumonías también relacionadas con esta circulación de este virus. Pero en general, la patología respiratoria, por el distanciamiento social, por el uso del barbijo, por evitar el aglomeramiento en lugares cerrados y demás, disminuyó mucho. Eso quiere decir que tendríamos que adoptar estas pautas de cuidados, el lavado de manos, el uso del barbijo y demás, muy probablemente para la vida futura en general. Seguro. Ahora, siempre se dice que la vacuna de la gripe que se aplica este año es con las cepas de la gripe que hubo en Europa el año pasado. Claro. ¿No? Ahora, el año pasado hubo poca gripe en Europa por esto que usted decía, ¿no? El confinamiento y la vacuna es segura. Hay un reajuste todos los años se hace un reajuste de la vacuna antigripal. Lo que pasa en el hemisferio norte pasa al sur y lo que pasó con nosotros va a pasar el año que viene al hemisferio norte. Y también cabe recordar que las vacunas antigripales que se están dando ya desde el 2009 fue la gripe A, el 2010 dimos antigripal por un lado y gripe A por separado, venían las dosis, uno se tenía que pinchar los dos brazos, que podía ser el mismo día también, y ya después empezaron a venir incluidas también en la vacuna que nos damos todos los años H1N1, porque ese año 2010 teníamos que aclarar antigripal más anti-H1N1. Esto ya viene en el combo. Así que creemos que con la del COVID va a pasar algo parecido. Para las personas mayores pasa lo mismo. Antes de ayer los abuelos geriátricos recibieron la segunda dosis, ¿no? De la vacuna contra COVID. Es lo mismo, tienen que esperar 15 días porque es una población a la que se le da todos los años la vacuna. Sí, hay que esperar 15 días. Es una población que todos los años se vacuna y con esto, 15 días. Así que venimos bárbaro con los tiempos, venimos bien, que eso es lo que uno les recalca a los pacientes. No dejar este año de lado la del COVID, ¿sí? Priorizar la del COVID para luego la antigripal. La vacuna de la gripe viene siendo aceptada cada vez más, ¿no? Porque en un principio la gente no se la quería dar porque por ahí te daba fiebre, ¿no? Tenía miedo, qué sé yo, pero cada vez era más aceptada, ¿no? El año pasado fue importantísima la aceptación que tuvo la vacuna. Es más, había gente... A pesar de que había pandemia, ¿no? A pesar de que había pandemia. Había gente que nunca se había vacunado, que se vacunó, y había gente que no era del grupo de población de riesgo, y lo mismo buscó en forma particular, personal, y se colocó la vacuna. Con la antigripal pasa también hay en empresas muy grandes que por protocolo de medicina laboral, todos los años la empresa, si tiene 1000 empleados, compra 1000 dosis de vacuna y se vacunan a todos los empleados. Una medida de prevención también importante que en algunas empresas grandes lo hacen frecuentemente. Bien. El hospital municipal obviamente va a tener su plan de vacunación este año. Seguro, sí, como todos los años. Siempre las primeras dosis llegan para el personal de salud y a los 10-15 días ya llega todo el resto para empezar a distribuir en las salas y demás. El año pasado inclusive se aprovechó cuando se empezó a pagar las primeras veces que se abrieron los bancos, se puso un gaseo en la plaza y el año pasado. Exactamente, correcto. Se aprovechó eso. ¿Sí? Perfecto. Obviamente que esperamos siempre ver cómo va a trabajar PAMI con las vacunas, porque PAMI el año pasado, por ejemplo, el afiliado iba y por terminación del número de documento iba a la farmacia de cabecera, digamos, y llegaba la vacuna para ese afiliado a la farmacia. El otro día leímos en el diario que hay un medicamento desarrollado contra el COVID-19. ¿Hay algún avance sobre eso? Mira, con la medicación contra el COVID hay que seguir esperando, hay que seguir siendo optimistas que algo van a encontrar en algún momento, así como pasó con el HIV. Yo creo que en algún momento
algo mayor, con más efectividad vamos a tener. Mientras tanto, lo que pedimos es que sigan aplicando todas las medidas de prevención. Y también aclarar esto, que el estar vacunado no tiene que hacer que dejemos de usar el barbijo, no tiene que hacer que relajemos ninguna de las medidas. Ojo con, por ahí, inclusive intrafamiliar, ¿no? Pensar que porque yo tengo a mi mamá y a mi papá o a los abuelos vacunados, ya los puedo ir a ver sin barbijo. No, por favor, ¿sí? Sabemos que con la vacuna reducimos el riesgo, pero no a cero. No a cero, claro. No a Siempre cero. hay una brechita ahí que podés. Exactamente. Entonces, eso también es muy importante. El estar vacunados o que mis abuelos, mis padres, adultos mayores estén vacunados, no quiere decir que tengo vía libre para hacer reuniones multitudinarias, ni ir a visitarlos sin barbijo, ni seguir dejar de lado las medidas que venimos teniendo, ¿no? Y otra cosa muy importante, ya empiezan a venir los primeros días frescos, Sí. Lo cual hace que uno automáticamente cierre puertas, cierre ventanas y los espacios se empiezan a ventilar menos. Y ahí ya estamos teniendo mayor riesgo. Es muy Así importante que la ventilación, ¿no? es muy importante la ventilación, el no amontonar gente en espacios cerrados. Así que bueno, lo que seguimos pidiendo es esa prudencia porque no sabemos qué va a pasar cuando tengamos que empezar a cerrar puertas y ventanas, Claro. y es todo un miedo, ¿no? Ya lo creo. Doctora, gracias. Le decimos a la gente que se vacune contra la gripe y contra el COVID, que no pasa nada, que son vacunas compatibles y que Totalmente. es para protegernos y que es muy importante que Y lo hagan. cualquier duda, que consulten a los diferentes colegas, a los diferentes médicos de cabecera, todos están con esta información al día, porque es lo que nos está pasando día a día con nosotros, con los pacientes, con la familia. Así que no, si dudan, consulten. Gracias, doctora. Gracias a vos por la invitación.